Hola amigos, hoy vamos a platicar de la vulnerabilidad y algo que a todo mundo nos ha pasado y constantemente pues nos da pena a veces mostrarnos como somos, nos da inseguridad de expresar que también tenemos problemas en la familia o en el trabajo o para bajar de peso, etcétera. Siempre hay un tema en nosotros que nos produce esa sensación de incomodidad, esa sensación de estar expuestos a los demás y de no saber qué hacer con esa autenticidad que se supone debemos mostrar a los demás. Y lo que hoy va a predominar y lo que va a seguir aumentando es la capacidad tuya de poderte abrir emocionalmente. Y es algo que no nada más es un tema social, sino es un tema también de tu sistema inmune, de cómo te puede ayudar a mejorar tanto tu capacidad de aprendizaje de ciertos errores, como tu capacidad de conectar en las relaciones con los demás, como tu capacidad de aumentar las defensas en tu sistema inmune por la cascada de moléculas que liberas cuando te sientas en esas posiciones donde te da miedo expresar realmente quién eres o decir que tú también tienes ese tipo de problemas a pesar de que seas un experto en la materia. Y cada vez nos damos cuenta de cómo esos personajes que tienen muy buen speech, por así decirlo, hablan muy bien y saben perfectamente manejar el marketing mal enfocado, pues nos atrapan y nos pueden jalar en una red de pensar que esa persona es completamente perfecta, pero cada vez esas personas se van a ir terminando, se va a ir acabando esas creencias de que tienes que ser perfecto y cada vez está abriendo un mundo donde se te permite ser más vulnerable y donde eres más humano por mostrarte tal y como eres y tienes mucha más credibilidad, porque eso refleja que has tenido errores, que te has caído, que te has raspado, que te has lastimado y que te has sabido vuelto a parar, que te has podido recuperar de todas esas experiencias que has tenido y esos descalabros. Y a veces te toca dos veces, te tocan tres veces y hasta la cuarta o quinta vez aprendes lo que tenías que experimentar como un alma en este planeta, no nada más como una persona. Entonces, hoy vamos a explorar todos estos temas y la verdad es que va a ser muy interesante ver qué está pasando dentro de nuestros cuerpos cuando nos permitimos esas conexiones con los demás. Y entonces vamos a empezar con los temas, la neurobiología de la conexión. Te voy a hablar de todos esos temas. ¿Y por qué ser vulnerable? No victimizarte, no exponerte en una red social y ponerte a llorar nada más de a gratis. Eso no, eso es una tontería. Eso lo hacen las personas nada más para atraer también clics o vistas, etcétera. Eso no es a lo que me refiero. Vulnerabilidad es tu mayor superpoder cuando tú te muestras como una persona humana que comete errores, que aprende de ellos y que se levanta más fuerte. Entonces, está comprobado que cada vez que nosotros nos permitimos ser vulnerables, no es una pérdida, no es un déficit que tenemos, es una capacidad fundamental de nosotros, de mamíferos, para el compromiso social y todo eso es la misma capacidad que cuando te hieren, cuando estás lastimado, se te otorga para poder sanar. Cuando tú te reconoces que estás lastimado, cuando tú a lo mejor te sientes enfermo y tienes más compasión y haces menos cosas que de las que deberías de hacer, te recuperas mucho más rápido de una enfermedad. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo a tu cuerpo sanar. Entonces, estos temas son los que nos abren a exponernos tal y como somos y a decir me equivoqué, me caí, me raspé y me puedo volver a levantar.
Eso es lo que nos vuelve más humanos, que es lo que necesitamos, sobre todo en esta etapa digital que está viniendo con muchísima rapidez. Entonces, antes se pensaba que la vulnerabilidad psicológica tenía muchos riesgos y era un factor de riesgo clínico. Había también su susceptibilidad al daño emocional y aquí estoy por eso recalcando que es vulnerabilidad psicológica, que también puede haber una manipulación psicológica. Y esto producía aislamiento y dependencia. Hoy se conoce una etapa o una rama más de la vulnerabilidad que se llama vulnerabilidad relacional. Y eso nos da tres características súper importantes, que es tener una habilidad activa de poder abrirnos y de ser consciente en lo que te abres. No es abrirte con cualquier persona, no es decirle tu vida al primer extraño que se te cruza en la calle, sino es saber cuándo y con quién poder ser vulnerable y tener esa satisfacción de conectar con ese tipo de personas. Es una exposición emocional para una intimidad que funciona, donde te permite tener una conexión especial con ciertas personas y cada vez nos damos cuenta de que ahora, antes se decía que con dos manos podías contar a tus amistades, a lo mejor tenías ocho, a lo mejor tenías 10. Hoy, si en una mano tienes las 5 personas con las que más puedes conectar, eres súper afortunado. Cada vez es más complicado encontrar personas con las cuales puedas conectar, con las cuales puedas sentir realmente esa confianza de mostrarte como eres sin juicios, sin críticas que te destruyan, sino con críticas que te ayuden a ser mejor persona y a volverte cada vez más resiliente. Y justo esa característica te da esa resiliencia y conexión profunda con los demás cuando te abres con tus amistades, con esas dos o tres que tienes y que sabes que puedes contar con ellas para eso, justo. Entonces, biológicamente tenemos un amortiguador y tenemos frenos y un acelerador. Y la línea base alta que nosotros tenemos de oxitocina, que es la hormona de la conexión, la hormona de sentir que perteneces, de sentir que estás siendo aceptado, actúa como un amortiguador y un preventivo que atenúa una respuesta de estrés, baja tu respuesta de estrés y activa el sistema de cuidarte y de afiliarte, de sentirte protegido por una persona que te entendió, que te escuchó y que simplemente tuvo ese espacio para ti cuando más estresante estaba siendo tu vida o tenías un evento de estrés. Y entonces, lo que nosotros normalmente hacemos y la vida nos va llevando a veces a ese tipo de respuestas es que estamos constantemente pisando el acelerador. Casi siempre estás pisándolo al máximo y entonces lo que hace tu eje HPA, que es hipotálamo pituitaria adrenal, es mandar todas esas señales lo más rápido, liberando cortisol y poniéndote en un estado de lucha, de pelea o de huir. Ese es el común denominador de muchísimas personas. Pero las personas que empiezan a desarrollar esta habilidad de poder encontrar un espacio de conexión y de ser vulnerables, saben cómo poner un freno y tienen personas con las cuales pueden hablar o expresar o ser escuchadas y hay una conexión y esa conexión que tienen con esas personas desarrolla una liberación de oxitocina y mete el freno justo a la mitad de este proceso, justo a la mitad de donde empiezas a liberar la cascada de hormonas de estrés, hay un núcleo que se llama paraventricular o PBN y ese
es el que hace que la oxitocina apague directamente la producción de la hormona del estrés, que es el cortisol, y obviamente también la adrenalina. Entonces, te sientes más en paz cuando te escucha esa persona, te sientes más en paz cuando te dan una perspectiva diferente de lo que tú pensabas que era una tragedia, y entonces inhibes la producción de una hormona que se llama corticotropina, y esa hormona, que es la previa a la liberación todavía de más cortisol, regula, regula la producción de cortisol e inhibe su producción, la baja muchísimo, y te sientes más en paz, y entonces ya traes otra perspectiva, y entonces ya puedes otra vez pensar, porque cuando estás en un nivel de estrés alto, no piensas y cometes más y más errores, y te sigues metiendo el pie y te metes en más bucles y ciclos de pensamiento que te lastiman a un grado que te sientes agotado, deprimes el sistema inmune, y entonces te enfermas 1 o 2 días después o ese mismo día, ¿no? Depende del nivel de estrés que te permitas tener. Entonces, nosotros también a veces usamos a la vergüenza como un escudo, y la usamos como esa amenaza neurobiológica donde lastimamos un sistema de apego. Y aquí, como no es excepción y practicar es ser vulnerable, pues ya falló las imágenes que tenía preparadas, pero no importa porque el contenido es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que te quería mostrar en la imagen? Bueno, es un diagrama donde está un nivel, un termómetro, donde se muestra cómo hay una red de vergüenza que está diseñada y está creada y se compone del aislamiento, del perfeccionismo, del silencio y de la hipervigilancia. Y el silencio se refiere a no poder expresar lo que sientes. A eso se refiere el silencio. Y toda esta red de vergüenza, que está compuesta por estos cuatro comportamientos, lo que hace es que tiene una correlación negativa muy dañina con tu autoestima. Daña tu autoestima. Cuando te aíslas, obviamente dañas tu autoestima porque pierdes la conexión con los demás. Y lo dije al principio, somos mamíferos, somos seres que existimos para estar en relación con los demás. El perfeccionismo también es una forma de tener un escudo para protegerte de que alguien piense que no eres capaz de hacer algo. El silencio, no poder expresarte, obviamente te lastima porque te vas tragando todo, y esas personas se enferman constantemente de las vías respiratorias. Y la hipervigilancia, estar siempre en estrés y viendo a ver si no pasa algo, pues obviamente te mantienen en un nivel de cortisol altísimo. Entonces, todo eso tiene repercusiones severas en la autoestima. ¿Qué es lo que puedes hacer en esta escala de moverte de una red de vergüenza que empieza aquí hacia una conexión y una resiliencia? Vamos a ir viendo cómo avanzar en esa escala. Tienes tú, si eres humano, una conciencia crítica que te permite identificar qué eventos, qué personas, qué situaciones son los detonantes. Cuando ya tienes más esa conciencia y la vas practicando, entonces buscas apoyo y rompes el secreto de que hay ciertas experiencias, como por ejemplo escuchar noticias, que te ponen en un estrés y hacen a veces que te aísles o que estés en hipervigilancia. Porque obviamente estar escuchando tantas cosas tóxicas, pues te mete en en una de esas dos cárceles. O te aíslas porque crees que el mundo es espantoso, o te estás hipervigilante y estás paranoico porque crees que algo puede pasar. Entonces, cuando rompes el secreto y buscas apoyo y platicas de lo que viste o escuchaste, y esa persona no vio exactamente lo mismo, no escuchó, te puede ir eh, entendiendo y puede simplemente escuchar cómo te sientes
Y esa expresión de lo que sientes, esa vulnerabilidad de que no has podido a lo mejor dormir, a lo mejor no te has podido concentrar, etcétera, te permite irte moviendo hacia una conexión y hacia ser resiliente y hacia manejar cada vez mejor la empatía, porque esa persona se está poniendo en empatía contigo. Esa persona te está permitiendo ser empática y obviamente te escuchó y te permitió esa capacidad de darte una voz, de dejar a un lado esa vergüenza de que a lo mejor llevas 3 noches sin dormir por estar pensando en todo lo que está pasando en el mundo. Hay personas que son muy sensibles y ese tipo de noticias, ese tipo de experiencias las lastiman a un grado de estar en una rueda de estrés. Entonces, eso a ti que te hayan escuchado te da seguridad y te apaga estos eventos de tu eje HPA, del estrés. Se frena con la oxitocina cuando tienes a esa persona y encuentras a alguien que te escuchó y que te hizo ver una perspectiva distinta de la vida. Ahora, también dentro de estos temas de la resiliencia podemos entrar a la neurobiología de tu alma, que eso es todavía más interesante porque aquí es donde disuelves completamente todos tus límites. La espiritualidad no solo se trata de filosofar o de sentir o de hacerte preguntas existenciales, es un estado neurobiológico que se puede medir y la conexión centrada reduce drásticamente todos estos síntomas depresivos y acelera la recuperación de tu cuerpo, la recuperación de tus pensamientos que están ruminando, dando vueltas, y obviamente recupera poco a poco tu cuerpo. ¿Qué interviene? ¿Qué regiones del cerebro intervienen en toda esta conexión de tu cerebro? Bueno, hay un lóbulo parietal inferior, perdón, el izquierdo, que lo que hace es que disminuye la actividad en esa zona y disuelve una frontera de percepción entre tu yo y los demás. Tienes una conexión, hay alguien más importante, hay algo más importante que tú. Y sea Dios, sea el universo, lo que tú quieras, pero que sea esa conexión espiritual te permite tener ese espacio para regular esa zona del cerebro y no empezar ciclos de ruminación. Tu hipocampo, hay un aumento en una señal que se llama BOLD y esa señal ocurre durante la meditación y lo que hace es que empiezas a fortalecer la resiliencia al estrés, empiezas a manejar respiraciones, a concentrarte en una sola cosa, a permitir que tu mente vea los pensamientos como nubes que van pasando y dejar ir lo tóxico y empezar a limpiar tu mente. No es que se vaya a poner en blanco, pero sí vas a tener más control sobre esos pensamientos que te secuestran y eso te va a hacer más resiliente y te va a enseñar a estar en paz. Y hay una confianza transpersonal, ya no es nada más de ti, ya no es nada más de todos tus roles que estás jugando en una vida terrenal, sino actúa como un escudo biológico que te baja de la hiperactividad de esta región de la amígdala, que te está protegiendo, que está en esa hipervigilancia, que está activando este eje HPA y que constantemente te está manteniendo en este estrés. Y por último, tenemos un camino que se le llama el camino de empezar a sanar, donde lo que vamos a crear es un enfoque holístico y es una pirámide como la pirámide de Maslow, donde a través de un procesamiento de abajo hacia arriba, vas a ir trabajando cada uno de los niveles de experiencia que vas teniendo. Entonces, es cuando también tus heridas que tuviste en la infancia crean modelos de trabajo interno donde te permiten que esa inseguridad se convierta en un poder
en un superpoder, porque entiendes esas heridas, las vas sanando poco a poco, vas viendo tu historia como si fueran episodios de una serie y la sanación te va a exigir liberar la energía de sobrevivir. Ya no eres un niño que no sabía qué estaba pasando, ya no eres un niño que desarrollaba mecanismos de defensa porque no podía actuar de otra forma o de supervivencia y ya no te quedas atorado en esa energía de estrés que te impide subir los niveles. Entonces, lo que haces es que vas poco a poco limpiando para lograr un apego más seguro que vayas ganando a través de pasar de pasar niveles, como si estuvieras en un juego y tuvieras que pasar niveles de ese juego. Bueno, la vida es eso. Son niveles de un juego. El juego, cada quien lo define. Tu alma, de hecho, trae un juego y vino a subir esos niveles. Y entonces empezamos por el cuerpo, que es algo más fácil de trabajar. Y el cuerpo lo que hace es que te da una experiencia de cómo te estás sintiendo y de qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Realmente te das permiso de sentirlo y tienes una regulación a través del nervio vago. Y ese nervio vago lo que hace es que como recorre todo el cuerpo, te va permitiendo esa liberación de energía en pedacitos y va liberando ese sentimiento de sentirte atrapado en tu cuerpo y de sentir que no te responde y de sentir que pues estás envejeciendo o de sentir que cada vez es un dolor nuevo, etcétera. Si tú empiezas a trabajar este nervio vago que se trabaja a través de respiración, se trabaja a través de meditación, se trabaja a través de ejercicio, se trabaja a través de yoga, se trabaja a través de escribir. Todas esas formas son formas de trabajar este nervio vago. Eso te ayuda a regular la energía que tiene que salir. Nivel 2 son las emociones y es trabajo en partes. Y ahí lo que vas a hacer es lo ideal, es que entiendas tu sistema que juegas en tu familia. ¿Cómo impactó tu sistema familiar en ti? ¿Cuáles fueron los daños, por así decirlo? Y empezar a hacer ese conteo de daños y empezar a observar y aliviar a las partes que reprimiste y que aislaste sin abrumar o romper o completamente destruir todo tu sistema, o sea, destruirte a ti, sino que vas uniendo al rompecabezas, vas entendiendo primero al rompecabezas, vas viendo cuáles son las piezas y lo vas armando poco a poco. Nivel 3, tu mente. Reestructuras tu aprendizaje, desafías todas esas distorsiones que obviamente adquiriste desde niño de la vergüenza, de no poder expresar quién eres, de no poder decir lo que sientes, de constantemente estar complaciendo a los demás, etcétera. Y creas experiencias emocionales correctivas, que se les conoce en la investigación como EEC. Esas experiencias emocionales correctivas te ayudan a detectar ciertas emociones que te mandan al sistema de sobrevivir o que te meten a a uno de estos cuatro comportamientos que te mencioné en la red de la vergüenza, que pueden ser aislarte, perfeccionismo, silencio, no poder decir lo que sientes y eso quiere decir ser condescendiente ante lo que los demás quieren en todo momento, o sea, un people pleaser, y mantenerte en hipervigilancia, estar constantemente en estrés de que algo te puede pasar. Entonces, reestructurando la mente con esta detección de emociones, llegas al último nivel de la pirámide y ese último nivel de la pirámide, lo más alto de la pirámide es tu nivel de espíritu, de alma y de integrar todo lo que viene abajo. Y es una conexión centrada, es encontrar un significado en tu vida, es cultivar una confianza que va más allá de tus títulos, de tu sueldo, de tus bienes materiales, va más allá de todo eso. Es una conexión que te da un sentido de vivir y una energía para seguir
explorando y teniendo una actitud más de servicio que de extraer cosas hacia ti. Y eso te mete en una secuencia donde se vuelve abundante. El mundo, tu vida, se vuelve abundante porque abundante no es nada más material, sino es a todos los niveles de los que estoy hablando. Y esa es la pirámide y ese es el enfoque holístico de aprender a ser tú, aprender a expresarte. Y lo vuelvo a decir, no es ser vulnerable con todos, no es estar llorando en las redes sociales, no es exponerte como una víctima, no es eso. Ser y aprender sabiamente la vulnerabilidad es mostrarte como eres y es ser humano. Eso es lo que estamos ahorita eh, tratando de hacer, tratando de regresar a esa conexión con cada vez ser más humanos y menos automatizados por toda la experiencia de estímulos que estamos teniendo. Y eso va ligado a los dos episodios pasados, que era la biología del propósito y que era la parte de no sentirte estancado y atrapado en una felicidad que nunca vas a poder alcanzar y que obviamente estás siendo manipulado para pensar que la tienes que estar persiguiendo todo el tiempo. Entonces te invito a que también escuches los otros dos para que los ligues bien y estos tres episodios van a crearte una nueva percepción de lo que estás viviendo y experimentando en tu vida. Espero te haya gustado este episodio, aún con las fallas técnicas de las imágenes, pero de eso se trataba también, de poder ser vulnerable y decir, pues la tecnología falla y ni modo. Yo quería enseñarte un poco más visual, pero ya te lo expliqué. Y espero te haya quedado claro, te haya gustado, y si sabes que esto le va a servir a alguien más, pues nada más haz un clic y compártelo. Y obviamente pon tus comentarios, dale un like, porque todo eso ayuda a que estos videos se muevan un poco más y a que cada vez este trabajo que hago, pues se vaya conociendo más y cada vez despierten más y más personas. Mil gracias por tu atención. Que tengas un excelente día, excelente mitad de semana. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.